y le damos bienvenida a Eduardo Toñoli, diputado. ¿Cómo andan? Bueno, siguiendo con candidato a concejal. Candidato a concejal, la verdad que ahora es lo más importante. encabezando el proyecto del Frente para la Victoria en Rosario. En Rosario. Pero quiero seguir el hilo un poco de lo que estábamos hablando recién con Héctor Caballero, porque usted está en la Cámara, usted es parte también del tema de seguridad, sí. Se ha metido de lleno. ¿Por qué no se constituyeron las comisiones de Contralor en el tema de seguridad? Mira, en la de seguridad nosotros hemos reclamado incluso públicamente la Constitución, pero faltaba la contraparte del Senado. Tengo que decirlo, quizás no quede muy elegante, ¿no? Decir, hacer descansar la responsabilidad en otros. Pero la verdad que la Comisión de Contralor, en lo que tenía que ver con el seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad, era la conjunción de las dos comisiones y no se logró por parte del Senado. Y me consta que los diputados, por lo menos de la oposición política, que es lo que correspondía en la Cámara Baja, se preocuparon, nos preocupamos mucho por intentar concretarla. Aún así, sin la conformación de la comisión, nosotros primero señalamos, la remisión de la información debía hacerse igual por parte del Ejecutivo. Estaba claro en la ley. Estaba claro en la ley, pero además empezamos a realizar una serie con cierta sistematicidad de pedidos de informe en la Cámara Baja, todos aprobados, ninguno respondido con respecto a compras, todos por encima de lo que correspondía a la Ley de Emergencia en Seguridad y por encima de cualquier ley de la Administración, ¿no es cierto? Ustedes saben que hoy, por lo menos los números de hoy, por encima de 400.000 pesos, cualquier tipo de compra o contratación de servicios debe hacerse por licitación pública, entre 200.000 y 400.000 por algún tipo de mecanismo de licitación privada, y de 200.000 para abajo hay distintas variantes que permiten agilizar las compras. No, estamos hablando de camiones hidrantes, en su momento los denunciamos. Primero nos preguntamos para qué hoy camiones hidrantes y por qué bajo la Ley de Emergencia en Seguridad, cuando podía hacerse por una licitación pública. ¿Por qué la urgencia para tener 2 camiones hidrantes? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto social que amerita? Porque no le conozco un uso a los camiones hidrantes más que la disolución de grandes manifestaciones. Por millones de pesos, por 6 millones de pesos, 2 camiones hidrantes. Helicópteros, contrataciones de vuelo de helicópteros muy por encima de inclusive del costo del mercado. Y ahora otra cosa, hay con un agravante, porque otra de las leyes que dice, lo que dice cuando uno tiene que ser proveedor del Estado para poder ofrecer una propuesta económica o presentarse a licitación. El tema del helicóptero, la empresa no era ni proveedor del Estado. Exacto. Y encima le pagaron a los 30 días, cuando el resto de los mortales de Santa Fe se quejaban, porque cobran a los 180 días o a los 200 días. Y te voy a agregar algo. Nosotros en las primeras sesiones ya de este año empezamos a batallar con una seguidilla de pedidos de informe mientras íbamos teniendo acceso a algunos decretos en los que uno quiere creer que es por la urgencia electoral, ¿no? En el mejor de los casos es por la urgencia electoral, en el peor de los casos puede ser la puerta abierta a casos de corrupción. Se asignaban obra pública por ejemplo, habíamos descubierto 300 millones de pesos en 5 decretos distintos. En el marco de la Ley de Emergencia de Seguridad se argumentaba la Ley de Emergencia de Seguridad para construir vivienda, para algunas obras del Plan ABRE, todas dentro del Plan ABRE. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El Plan ABRE, que es el único mecanismo que hoy tiene, por ejemplo, la ciudad de Rosario para hacer obra pública, porque el municipio está tomado, el presupuesto del municipio en un 93% por los gastos corrientes. El Plan ABRE, que se hace con recursos nacionales, que no se suele decir, y con recursos provinciales, se ha terminado demostrando que era producto de la urgencia electoral, y por eso se realizaron compras directas o contrataciones directas o asignaciones directas sin licitación de obras, por ejemplo en 5 decretos por 500 millones de pesos, hace poco otro por 30 millones de pesos, millones y millones de pesos en obra pública por asignación directa, por contrataciones directas a empresas que se repiten, nombres que se repiten, que PECAM, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces... Pero eso es violación fragante de la ley. Mira, vos tenés, a ver, no hay argumento que entre, no? sí, claramente, claro. No hay argumento que entre en la Ley de Emergencia en Seguridad. Eso es indudable que no encuadra. Se argumenta la Ley de Emergencia, pero no encuadra
Nosotros, ¿qué hacemos en los pedidos de informes? Solicitamos que se nos explique cuál es el argumento para obviar tanto la ley de emergencia en seguridad, aunque esté citada, como las leyes de la administración. Las leyes de la administración en materia de recursos indican que los únicos argumentos que hay para sortearse todas estas escalas de que hablaba de licitación pública, licitación privada, etcétera, con esos montos, los únicos argumentos que pueden hacer sortear estas situaciones son o alguna emergencia que haga que de sentido común uno entienda que no puede andar licitando. Doy un ejemplo, Oroño y Salta, ¿no es cierto? Uno necesitaba demoler ese lugar, mal podríamos ir a una licitación donde urgentemente se necesita derribar lo que ha quedado de ese edificio para no sufrir daños mayores. Ese es un ejemplo claro. Cuando, por ejemplo, se trata de una obra de arte, que es algo único y repetible, y no puede hacerse una compulsa de precio, una licitación, uno tiene que ir y comprar esa obra de arte porque la necesita en función de lo que sea, digo, de alimentar los museos, del sistema público, lo que fuera. En este caso no encuentra en ninguno de esos. A ver, ¿quién me explica cuál es la urgencia para saltearse todos los mecanismos de licitación para comprar un camión hidrante? ¿Cuál es el apuro? Ninguno. Yo ameritaría la compra así por ejemplo, un camión para los bomberos. Ahí te lo podría entender, cosa que no sucede. Pero yo voy al sentido común. Usted hace la denuncia, pide el informe. Usted sabe que el informe no se lo contesta nunca. Eso pasa a qué? Al artículo 6º, al 6º de la basura. Ahora, yo estoy convencido que todas estas cosas progresivamente vamos a tener que ir a la justicia. Bueno, eso es lo que digo yo. No hay ninguno de los legisladores, algún dirigente que haga la denuncia penal, que se investigue esto realmente. Nosotros en estos casos todavía no hemos avanzado en esa posibilidad. Sí, en cuestiones que tienen que ver con materia de seguridad pública, hemos realizado en su momento denuncias. En su momento el comisario de la subsegunda Nuevo Alberdi denuncia por lo de la MAC de Medina, pero indudablemente esto es producto de que hay un irrespeto a la Cámara de Diputados, en este caso, sistemático por parte de este gobierno provincial. Y esto nos empuja a que inevitablemente tengamos que terminar en la justicia. Yo creo que lamentablemente el proceso electoral ha achatado la dinámica parlamentaria, ¿no es cierto? Uno me puede decir, bueno, es lo que sucede, cada 4 años suelen suceder estas cosas, etcétera. Pero yo estoy firmemente convencido que para muchas de estas cuestiones, sobre todo en lo que hace al Plan Abre, repito, hay que poner la lupa sobre el Plan Abre. Lamentablemente, a veces lo que uno dice puede quedar como antipopular. ¿Por qué? Porque parece que tenemos que agradecer casi como maná del cielo en una ciudad que hace 20 años que no tiene obra pública en los barrios y que por primera vez se hace un aporte en ese sentido. Bueno, tenemos que aplaudir, cantarlo. Bueno, sí, momento. Primero que es algo que debe hacerse sistemáticamente todos los años y no de cara a un proceso electoral. Y que hace 20 años, como decía, que no se hacía. Es propio del Estado realizar obra pública y avanzar como en estos últimos 10 años. Uno ve localidades de conurbano que han florecido, localidades de aquí nomás, Baigorria, pasó del 3% al 70% en materia de cloaca. Aquí no sucede lo mismo. Ahora, que nosotros agradezcamos que por primera vez en 20 años se haga algo de obra pública en los barrios, no quiere decir que legitimemos. Y bueno, hacemos lo que hacemos, o dicen algunos vecinos. Sí, roba pero hace. Roba pero hace, claro. Le tengo que decir al diputado Tonioli, concejal Tonioli, que se vaya acostumbrando, porque por ejemplo acá en el Consejo de Rosario hasta agosto me parece que no va a pasar nada. Y la chatura está. Sí. Eduardo, gracias.